Y le decía, como parte de las investigaciones por el homicidio de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan, en Michoacán, fueron detenidos 6 integrantes de su equipo de seguridad. Los presuntos implicados fueron capturados en la Casa de la Cultura, allá en Uruapan, lugar de trabajo de Manzo y ahora de la alcaldesa Grecia Quirós. Los detenidos son señalados por presuntas irregularidades durante la noche en la que el alcalde fue atacado y asesinado allá, la noche de Día de Muertos, precisamente allá en el estado de Michoacán. Mire, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad fue trasladado al Penal Federal del Altiplano Jorge Armando N., alias el licenciado, uno de los presuntos autores intelectuales del homicidio de Carlos Manzo. La audiencia que se llevaría a cabo para definir la situación jurídica fue aplazada a la espera de que los escoltas detenidos sean presentados ante la autoridad para desahogar todo en una sola sesión. La juez de control del Reclusorio Norte, Ángela Zamorano, negó la libertad anticipada del exgobernador de Veracruz, un caso abierto ya desde hace varios años, Javier Duarte, por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero. Esto debido a que tiene un proceso penal abierto por el delito de desaparición forzada en Veracruz y por no cumplir con un plan de actividades deportivas, culturales y educativas. Su defensa analizará una apelación ante el tribunal que, por supuesto, hay que comentar que Duarte concluye su sentencia de 9 años en abril de 2026. Y mire usted, el próximo lunes 24 de noviembre se espera un caos en la Ciudad de México y en distintas ciudades de la República Mexicana. La Asociación Nacional de Transportistas y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano realizarán un megabloqueo nacional para exigir atención a sus demandas. Para el lunes se esperan cierres en carreteras federales, toma de aduanas y bloqueos en puntos estratégicos. Los transportistas denuncian falta de seguridad en carreteras, robos y extorsiones, mientras que los campesinos demandan mejores precios para granos como el maíz, apoyos adecuados para el campo y también rechazan leyes que limiten su acceso al agua. Actualmente se está discutiendo en el Congreso de la Unión una iniciativa de Ley Nacional de Aguas, una nueva Ley Nacional de Aguas que restringiría precisamente las concesiones, el uso del agua, y es esta protesta en la que los campesinos también quieren hacer oír su voz respecto a este tema específico. Mire, ante el anuncio de los megabloqueos, la Secretaría de Gobernación y de Agricultura señalaron que han mantenido diversas mesas de trabajo con los inconformes en búsqueda de una solución a sus demandas. Agregaron que la protesta mediante bloqueos que afectan a la ciudadanía o el uso de intereses partidistas no son la vía adecuada y reafirmaron que el diálogo es la opción para atender y resolver conflictos. Informaron que existe el compromiso de escuchar y atender tanto al gremio agrícola como al sector del transporte. En otros temas, le comento que el Poder Judicial del país de Perú, en Sudamérica, emitió un orden de captura nacional e internacional contra la ex primer ministra de ese país, Betsy Chávez, que está refugiada en la Embajada de México en Lima, la capital de Perú, y también el Poder Judicial de ese país andino le dictó 5 meses de prisión preventiva por haber participado en el intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo. Esto en diciembre de 2022. Tras la orden de captura, las autoridades peruanas ampliaron la seguridad en los alrededores de la Embajada de México, donde permanece asilada. La Secretaría de Relaciones Exteriores de nuestro país informó que el gobierno de Perú confirmó que respetará las inmunidades diplomáticas de México en su territorio, como es, por supuesto, la residencia oficial de la embajada en Lima, así como sus bienes y archivos. La Cancillería informó que la ratificación fue hecha por el Ministerio de Relaciones Exteriores peruano y se sustenta en las convenciones de Viena sobre relaciones diplomáticas y consulares de 1961 y 1963. Ocurre que los territorios de las embajadas de los países forman parte de su jurisdicción. En este caso, la Embajada de México en Lima, Perú, forma parte del territorio mexicano como la residencia del embajador. Al romper relaciones México y Perú está ratificando que no va a incursionar en la Embajada de México en Perú para sustraer a esta ex primer ministra Betsy Chávez.
¿Recuerda usted que México rompió relaciones con Ecuador, país vecino de Perú, cuando el gobierno ecuatoriano irrumpió en la Embajada de México en Quito, la capital de Ecuador, en un hecho similar, donde México dio refugio a una persona que estaba siendo investigada, perseguida por la justicia de ese país, en este caso primero en Ecuador, y ahora un hecho que se repite similarmente allá en Perú? Mire, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, formalizó la denuncia contra Uriel N., el hombre que la agredió sexualmente en calles de la Ciudad de México, aunque dijo que no acudió personalmente al Ministerio Público. La mandataria informó que envió a la Fiscalía de la Ciudad de México un documento explicando exactamente lo que sucedió, firmado por la mandataria. Un juez de control vinculó a proceso a 5 sujetos que participaron en la marcha de la Generación Z, pero solo uno se quedó en prisión preventiva, mientras que el resto podrá continuar su proceso en libertad. En audiencia de continuación, la Fiscalía de la Ciudad de México les imputó los delitos de lesiones y robo de radios a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. En total suman 18 las personas vinculadas en este caso. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, convocó a los mexicanos a celebrar 7 años de la Cuarta Transformación el próximo 6 de diciembre en el Zócalo de la Ciudad de México. La mandataria inauguró el Hospital General de Especialidades número 13 del IMSS, el cual tuvo una inversión de casi 3,000 millones de pesos y va a beneficiar a 1,037,900 derechohabientes. Como parte de su gira por Chiapas, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, inauguró las estaciones Tonalá y Arriaga del tramo 1 de la línea K del tren interoceánico, por lo que a partir de este sábado 22 de noviembre los usuarios podrán utilizar la ruta hasta Ixtepec, Oaxaca. Esta línea es clave para el corredor interoceánico, pues conectará Salina Cruz con Ciudad Hidalgo en la frontera con Guatemala, facilitando el transporte de carga entre Asia y Europa, sobre todo en esta región del Soconusco, la costa de Chiapas, para conectar a Guatemala. Autoridades de la Ciudad de México detuvieron a 3 integrantes de Los Rodolfos durante 3 cateos realizados en inmuebles de las alcaldías Tlalpan y Xochimilco. Además, se aseguraron 385 dosis de droga y un arma de fuego, placas de circulación, documentación diversa y chips para teléfonos celulares. Los operativos fueron resultado del trabajo conjunto de las instituciones de seguridad federal y Procuración de Justicia capitalina. Como parte de la segunda fase de la Operación Caudal, fue detenido el 6º regidor del municipio de Chalco, Estado de México, Cristian Jesús N., alias El Chimi, líder del sindicato 22 de octubre, por la extracción, distribución y comercio ilícito de agua en la entidad. También se le acusa por su probable participación en delitos de secuestro, extorsión y despojo, entre otros. Una pipa cargada con gasolina fue arrollada por un tren en un cruce ferroviario de la comunidad de Teocalco, en Hidalgo, provocando una explosión de gran magnitud y un fuerte incendio. El impacto ocurrió cuando la unidad intentó ganarle el paso al tren y el estruendo fue tan fuerte que hizo vibrar ventanas y viviendas, causando pánico entre los pobladores. Los cuerpos de emergencia, bomberos y personal especializado en materiales peligrosos se movilizó a la zona. Y bueno, la Fiscalía General de la República aseguró 2,430 litros de hidrocarburo, 24 vehículos y un inmueble durante un cateo en Villa Allende, Coatzacoalcos, en Veracruz, como parte de una investigación por delitos relacionados con huachicol. Las autoridades indicaron que los materiales serán analizados para determinar la procedencia del hidrocarburo y su posible relación con actividades de extracción ilegal en la zona sur del estado. El Mundo en Imagen, primera emisión. En las imágenes del mundo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fijó para el 27 de noviembre, Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, como fecha límite para que Ucrania dé una respuesta sobre su plan de paz para poner fin al conflicto con Rusia. El plan estipula el reconocimiento de Crimea y otras regiones que Rusia ha tomado del territorio de Ucrania y la reducción del ejército de Ucrania a 400,000 efectivos. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky rechazó el plan y aseguró que no traicionará a su país.
Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin amenazó con conquistar más territorio de Ucrania si Kiev no acepta esta propuesta planteada por los Estados Unidos. La defensa civil del territorio palestino de Gaza reportó la muerte de 27 personas por bombardeos israelíes, uno de los ataques más mortíferos desde la tregua iniciada hace poco más de un mes. Los ataques afectaron a la ciudad de Gaza y a Khan Yunis. El ejército israelí confirmó también los bombardeos contra objetivos terroristas de Hamas y afirmó que fueron en respuesta a disparos de milicianos contra sus tropas, acción que consideró una violación del alto al fuego. El presunto narcotraficante chino Shi Dongshan, alias Hermano Wang, fue presentado ante una corte de Nueva York acusado de tráfico de cocaína y metanfetaminas, además de liderar una de las redes de lavado de dinero más grande del mundo. Hermano Wang, vinculado a los cárteles de Sinaloa y al cártel Jalisco Nueva Generación, fue recapturado en Cuba el 22 de octubre, donde se había escondido con un pasaporte falso. Esto ocurrió poco después de escapar de su prisión domiciliaria en México a través de un túnel. La justicia estadounidense le atribuye el lavado de más de $20 millones a través de 150 compañías de papel. Este caso del narcotraficante de origen chino, el Hermano Wang.